Bueno, mi intervención va a ser un poco extraña porque lo que yo tengo que decir se dice prácticamente en una frase, pero esa frase tiene que ir acompañada de un circunloquio muy largo para que lo que en principio está dicho como una alabanza no parezca un vituperio. Entonces, ese circunloquio, lo siento, es un poco moroso, pero es absolutamente imprescindible en el contexto en el que estamos hablando. Para hacer este circunloquio me voy a valer en primer lugar de un texto de Hamlet, del Hamlet de Shakespeare, y en el acto quinto, escena segunda, está hablando con Horacio en un cementerio, es muy famoso, es muy conocido, ¿no? Entonces Hamlet dice: qué poco siente ese hombre lo que hace, que abre una sepultura y canta. Está cantando el sepulturero a la vez que está enterrando a un muerto, ¿no? Y Horacio le dice: la costumbre le ha hecho ya familiar esa ocupación. Y Hamlet responde: así es la verdad, la mano ociosa, tiene más fino el tacto en los dedos. Y este texto es, los que me conocen ya me lo habrán oído citar. Es un texto en el que yo soy hijo de una familia de 10 hermanos, 6 varones, y este texto es muy querido para mí por varias circunstancias. Una de ellas es porque apoyándome en él me permitió que cuando mis padres murieron, pues mis hermanos y yo les sepultáramos personalmente. Y este texto también a mí me sirve de referencia, porque cuando un melómano que es aficionado a, eh, tocar un instrumento pero no tiene la técnica propiamente, cuando ese melómano habla de música, sin embargo la mano ociosa tiene más fino el tacto en los dedos. Es decir, que el melómano aficionado puede hablar de música y hablar sobre la interpretación del intérprete más excelso, de Vladimir Horowitz, de Oistrakh, etc. Y puede hablar no porque domine la técnica mejor que ellos, sino sencillamente porque su ociosidad le permite valorar la técnica desde fuera, y con otros criterios diferentes. Como dice luego León Felipe, toma este episodio de Hamlet, como dice León Felipe: para enterrar a los muertos cualquiera sirve menos un sepulturero. Y para valorar el hecho de que yo me atreva ahora a valorar la posición de la teoría del cierre de Gustavo Bueno en el contexto de su filosofía, también me voy a apoyar aquí. Yo esto lo hago no porque sea un técnico mejor que él, sino porque la mano ociosa me permite ver las cosas desde una perspectiva que aun él siendo el creador y el intérprete no puede tener, precisamente por eso. Esta es la primera cuestión previa que quiero decir, porque si no, no se entendería el sentido y los límites de lo que voy a decir después. La segunda cuestión del circunloquio es una cuestión de escala. Es muy importante ya digo, porque lo que voy a decir luego se dice en una frase, no se preocupen, esto va a ser muy breve. Es una cuestión de escala. Fíjense ustedes, cuando se hace una valoración, por ejemplo, por poner un ejemplo cartográfico que es muy sencillo de entender, la península del Yucatán, a una escala 1/10.000 no se puede apreciar. A una escala 1/50.000 tampoco. Hace falta tomar una escala de 1 a 1 millón, o 2 millones, o 10, para que esa morfología aparezca. Entonces, lo que yo voy a decir está dicho a una escala. Y eso es lo que le da sentido. Porque si se saca de contexto de esa escala, entonces parece un juicio banal. Y entonces, la escala, voy a darla primero, voy a dar la ratio de escala para que luego se entienda lo que voy a decir. Para decirlo con una fórmula que utiliza un compañero mío, Vidal Peña, que citaron aquí, Vidal Peña siempre gasta el chiste de que él es profesor de historia de la filosofía, de toda la historia, y dice, desde Tales a Zalagüeta.
Y aquí la escala es desde Tales hasta la Goeta, es desde Aristóteles y desde Platón hasta el presente. O sea que esa es la escala en la que estoy hablando yo. Y entonces se trata de meter el sistema filosófico de Gustavo Bueno en esa escala, y de ver la pieza de la teoría del cierre en esa escala. Y eso supone, es la parte elogiosa de lo que voy a decir, porque supone que el sistema aguanta esa escala. Quiero decir que no está dado a otra, que sea menor, sino que está dado a una escala en donde se puede comparar con el de Aristóteles, con el de Spinoza, con el de Santo Tomás, con el de Kant, se puede comparar y aguanta esa escala, y entonces la parte elogiosa de lo que voy a decir tiene que ver con eso. O sea que el circunloquio, esos son dos contenidos. Yo puedo decir esto que voy a decir porque yo no he hecho la teoría, y porque soy un ocioso aquí, y entonces tengo la suficiente distancia con la teoría, que es la que marca esa ociosidad, porque si no, no podría probablemente decir esto que voy a decir yo no lo podría decir bueno, probablemente porque aunque lo piense no lo diría. Y luego la escala que yo voy a tomar es esta, es la escala de la historia de filosofía desde sus comienzos hasta la actualidad, es decir, Platón, Aristóteles, los padres todo el estoicismo, etcétera, los padres de la Iglesia, Santo Tomás, toda la escolástica, y luego hitos como pueden ser eso, pues Spinoza, pues Kant, Hegel, etcétera. Esa es la escala a la que yo voy a hablar. Bien, lo digo, insisto, porque si saltamos estos preámbulos, lo que voy a decir puede resultar impertinente, pero no lo es en absoluto, no lo es en absoluto. En el sentido de impertinente, en el sentido peyorativo. Otra cosa es que luego lo juzguen ustedes más o menos pertinente en un sentido así de que compartan mi juicio o no lo compartan, ¿no? Bien. Yo creo que, claro, esto es una tesis arriesgadísima porque es puramente conjetural y es totalmente interpretativa, y entonces pues yo me puedo confundir, pero bueno, todos necesitamos hacer conjeturas más o menos porque necesitamos situar las cosas, aunque sea para nuestro uso privado, y entonces necesitamos hacer este tipo de conjeturas. Lo que ya es un poco más osado es atreverse a decirlas, pero bueno, aquí como estamos hechas todas estas precauciones, pues yo creo que puedo cometer esa osadía, vamos, advirtiendo el carácter conjetural de lo que digo. Yo lo que creo es lo siguiente: los sistemas filosóficos están implantados en su presente. Valorar el presente en el que está implantado un sistema filosófico que está en marcha es muy difícil porque ese presente no está acabado y entonces no tenemos todavía la ciencia de visión, por así decirlo, y no lo podemos ver desde su conclusión y desde su agotamiento, pero en todo caso es una tarea que necesariamente, aunque sea conjeturalmente, se hace y porque tenemos que orientarnos más o menos, ¿no? Pues bien, esto es un trabajo muy largo que yo no lo voy a exponer aquí, lo largo que es. Pero por ejemplo, si cogemos una referencia próxima, una referencia próxima como pueda ser Spinoza, relativamente próxima, y cogemos sus antecedentes, que claro que es ir hasta Aristóteles al final y al estoicismo en gran medida, yo creo que, por ejemplo, se puede decir, la distinción entre ontología general y especial está en Aristóteles prácticamente, está en la escolástica ejercitada. Yo en este trabajo que expuse esta mañana está ejercitada por todas partes, y está en Spinoza explícita. La distinción de los tres géneros de materialidad, interpretaciones del propio Gustavo Bueno, etcétera, etcétera, está ejercitada en la teoría de los modos de Spinoza, los modos de la extensión, los modos de pensamiento, etcétera, etcétera. Y eso es lógico que esté ya, porque esos son componentes demasiado basales del sistema. Si uno lee la ética, pues prácticamente las ideas
éticas básicas, virtudes éticas básicas, fortaleza, generosidad, el individuo corpóreo. Bien, lo encontramos también ahí parecido. No, yo no, con esto no estoy diciendo que no haya desarrollos y tal, los hay, pero bueno, no hay un cambio gordo, no hay un cambio importante, estamos en la misma onda, bien. Si cogemos la filosofía política, el tratado político, es que es un trabajo que tengo yo sobre la diferencia entre el sistema de Spinoza y el de Gustavo Bueno y que estoy haciendo, ¿no? Entonces, cogemos el tratado político y bien, pues allí el conatus en el suo ese perseverandi del Estado, pues es la autaxia, en fin, bien, son cosas que se reconocen, más o menos, ¿no? Se reconoce, es el mismo realismo político, es la misma... Está uno como en su casa, no tiene impresión, porque, hombre, luego por supuesto estuvo la Revolución Francesa, todo lo de las izquierdas y tal, pero bueno, pero el núcleo de la sociedad política, todo eso parece que está ya, está dicho de otra manera, bueno, bien, pero no tiene una sensación de extrañeza. Pero, si uno coge la gnoseología, la teoría del conocimiento de Spinoza, entonces cuando se le cae el alma a los pies, porque aquello no hay por dónde lo coger, sencillamente, quiero decir que aquello se ve que es de otra época. Y Spinoza no lo pudo hacer porque la ciencia que tenía delante era la geometría, estaba en el sistema más o menos, en la concepción de la filosofía aristotélico-tomista más o menos, en esto, y porque no era la filosofía que se podía hacer en su presente, sencillamente. Es decir, que en el Spinoza no pudo desarrollar la teoría del cierre categorial, sencillamente porque no tenía las ciencias delante que hacía falta tener. Entonces, en este sentido, la novedad de histórica importante que yo creo que tenemos delante en el materialismo es esta parte, justamente esta parte. Y se puede decir, bueno, pero bueno, estas ciencias ya llevan mucho tiempo en marcha, ¿cómo no se le ocurrió a nadie, etcétera, etcétera? Pues todo por la maldita filosofía alemana. Porque la filosofía alemana llevó toda la gnoseología a un terreno idealista que realmente la dejó estancada. El positivismo no supo realmente, ni el positivismo ni el neopositivismo supieron resolver satisfactoriamente, diríamos, una filosofía de la ciencia que fuera compatible con el materialismo en ontología. Realmente cuando uno va por ahí en congresos de filosofía y habla del materialismo en gnoseología, alguna vez me ha pasado, lo primero que le preguntan a uno, pero eso existe, si eso no hay una gnoseología materialista. Eso no es algo que exista, porque eso es una cosa que, curiosamente, por unas razones y otras yo no las puedo, tengo conjeturas sobre por qué no se pudo desarrollar hasta después de las ciencias humanas. Y curiosamente, como decía esta mañana, hace 30 años, 1976, todo esto surge de la gnoseología de las ciencias humanas, curiosamente, que también, pues, las cuestiones de Génesis, pues igual tienen alguna razón constitutiva. Y esta que es la gran gloria, yo creo, de este sistema, lo que hay que preguntarse es si también es su miseria. Porque la gnoseología la gnoseología materialista, la gnoseología del cierre categorial, uno a veces tiene la impresión de que bueno, para decirlo de otra manera, en fin, que sea menos polémica, tiene mucha importancia dentro del sistema. Por ejemplo, no he sido yo, mi compañero Vidal Peña ha insistido en que el libro de materia frente a los ensayos materialistas supone una reexposición de la ontología de los tres géneros de materialidad que prácticamente está al hilo de las partes de la gnoseología general analítica, sacada de ahí. En política, en la filosofía política, toda la parte, y en filosofía de la religión, toda la parte gnoseológica es eso. En ética, cuando se habla de los principios de la bioética, etcétera, etcétera, se utiliza toda la gnoseología general analítica. En estética, incluso la filosofía del arte, la filosofía de la música, se habla de la verdad en la música, se utiliza todos los ejes de la gnoseología, parece que está todo hecho desde la gnoseología, aunque sea para decir que es defectivo o lo que fuera bien, pero está hecho desde ahí. Ya no digamos en filosofía de la técnica, cuando se habla de las categorías teleológicas y se las clasifica, etcétera, 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 etcétera. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que dos cosas, para terminar, y ya digo que se dicen con la brevedad,
que yo creo que la importancia histórica que tiene este sistema está ahí, porque es la novedad que nos ha tocado vivir, la novedad realmente importante cuando se ve a esta escala, ojo, cuando se ve a esta escala, porque si cogemos otra escala, pues podemos meternos en otros detalles o lo que fuera, pero cuando se ve a esta escala, cuando se ve a la escala de aparece la geometría en Grecia, aparece la física en el siglo XVII, XVIII, aparecen las ciencias humanas en el... Cuando tomamos esa escala, yo creo que la novedad del sistema está ahí, y que lo que es muy difícil de valorar, yo diría imposible, y no conjeturo ninguna hipótesis, es saber hasta qué punto, lo mismo que otros sistemas fueron deudores de su presente, hasta qué punto lo es este, pero claro, eso es una cuestión que evidentemente, probablemente, ni con mucha ociosidad se puede resolver. Muchas gracias. Bueno, yo aquí perdón, yo no debía hablar porque estas cosas creo yo que se tenían que hablar cuando ha muerto. Resulta que yo digo, porque vamos a hacer ya que David hablaba del cementerio, vamos a hacer bueno, yo simplemente quiero decir una cosa, ¿no? Quiero decir lo siguiente, bueno, que me interesa muchísimo, pues, por supuesto, y que todavía no sé el alcance de lo que se ha dicho, ni que tampoco estoy en ninguna posición privilegiada, aquí, ni mucho menos. Perdón. Que aquí no me otorgo una posición privilegiada ninguna, simplemente la posición por la objetividad y la segregación del sujeto. Pero sí, ante la exposición de lo que se ha hecho, he creído percibir, no lo sé, que se mantenía como problema, como sí lo es, la relación de la teoría del cierre con el sistema completo. Es decir, y entonces, como hay un sistema completo, al parecer, o que pretende serlo, y luego una doctrina más o menos localizada, que es el cierre, ¿verdad?, que es una parte del todo, ha dicho Tomás, más o menos, pues, y como también, por ejemplo, David ha caminado en el sentido de la presencia o la omnipresencia de la teoría del cierre, no es parte del sistema, ¿verdad?, a saber, pues, vamos, ha ido prácticamente enumerando las cosas, y como la teoría del cierre está presente en todas las exposiciones o análisis doctrinales de tipo político, biológico, etcétera, etcétera, la protección de las instituciones, por la libertad. Entonces, pues, se me ocurre decir, formular, pues algo que yo no sé si yo he escuchado de alguien o estoy en el momento, no lo sé, no lo sé. Voy a decir lo que voy a decir. Que no sé si lo ha dicho alguien en un vestido, me parece que me lo ha dicho alguien, pero en este momento no me acuerdo quién es, o en todo caso lo digo ahora. Es lo siguiente: la razón por la cual creo yo, desde entonces, la conexión de la teoría del cierre con el sistema general. Bueno, ya lo sé, es lo que voy a decir mañana. Bueno, pues entonces no voy a hacer más que... Voy a anunciar probablemente para decirlo mañana mejor. La razón es la siguiente, que bueno, está muy en línea con lo que ha dicho Tomás de lo fisiológico morfológico. Que la idea, el materialismo filosófico como ontología general, etcétera, y fisiológica especial, de ahí no se deduce absolutamente nada. De ahí no se deduce absolutamente nada. Por sí mismo es estéril, realmente estéril. Porque aquello es un regreso de otra serie de cosas y cuya característica, a mi juicio, por lo menos la pretensión que fue, bueno, yo creo que lo que ha sido, frente a Spinoza, en ese sentido, yo creo que voy a combinar el tiempo, pues yo creo que se distancia de Spinoza totalmente, salvo interpretaciones, claro, que hizo Vidal desde el punto de vista, pero claro, eso es un modo de entender a Spinoza ya especial, ¿verdad? Es decir, que generalmente interpretaciones que yo al menos satisfacía mucho, claro, porque te ponían en buena compañía, pero que sin embargo nadie les ha hecho, más que Vidal. Es decir, que resulta entonces que Spinoza se presenta como similar al materialismo filosófico porque previamente ha sido aproximado, pero que nadie lo ha visto así más que cuando se ve Spinoza. Y yo estoy de acuerdo en que Spinoza se ve así. Yo cuando antes de Vidal, yo encantado, ¿verdad?
pero yo sabía que esto no era la opinión común. ¿Cuál fue la mente de Spinoza? Yo qué sé. Digamos, la interpretación universal de Spinoza, y sobre todo la que luego influyó, para tener un dato histórico objetivo, la interpretación de Spinoza a través de Lessing y luego del idealismo alemán, esa fue la gran potencia de Spinoza, porque luego Spinoza se ha leído pues de otro modo diferente, ¿eh? Yo recuerdo en mi época de Salamanca yo he regalado por lo menos 5 éticas de Spinoza, ¿eh? Pues como quien regala el camping, años 50, regalado pues concretamente a catedráticos de medicina. Estaban muy interesados porque entonces era un nivel muy distinto, ¿eh? Eran aquellos señores que eran muy jóvenes, tendrían recién ganado la cátedra de anatomía o de fisiología, tendrían entonces 30 años así, pero habían estado en Alemania y se les notaba mucho, ¿eh? Y entonces pues tenían muchos intereses y me preguntaban, yo estaba en un colegio mayor con ellos, oye, ¿qué podemos leer? La ética de Spinoza, ¿verdad? La leían. Y entonces la leían pues como una especie, como se puede leer la guía espiritual de Molinos, cosas de ese tipo, ¿verdad? Es decir, a ellos no les interesaba el arrepentimiento no es virtud. Yo recuerdo que venían entusiasmados, bien exacto, el arrepentimiento no es virtud. Y la Biblia es la demostración, no, eso era una tabaco, ¿verdad? No lo leían, eran simplemente las definiciones de los teoremas. De manera que entonces, y por supuesto, entonces sobreentendía que Spinoza era un sistema monista, partenista, etc. Eso era el monismo. Y claro, que es el que luego influyó el Marx, precisamente. Que a través de Hegel el Marx. Es decir, el monismo del marxismo es precisamente viene de Spinoza, literalmente es cerca, ¿no? Y entonces ese monismo que desembocó en el marxismo, pues en ensayos materialistas está precisamente, y así figuraba en el rótulo que le pusieron la editorial. Año 72. Sí, todavía estaba cuando poner la censura. Entonces, bueno, y el franquismo estaba allí, ¿no? Entonces le pusieron un rótulo, una franja azul que podía ser sumamente peligrosa desde el punto de vista de un funcionario. Aquello podía dar lugar, según las leyes vigentes, a un expediente y defender la cátedra. Y ahí cuando me consultaban si iban a poner la faja, digo, pues la pongo, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que, no sé si lo saben, pero vamos, para que vean también la sociología del saber, que yo en ensayos materialistas, el título no lo vi yo, el título es de Arturo Martín, que era un profesor de primer orden que murió muy joven, y era un verdadero supernotado, ¿verdad? Murió una enfermedad de esta, un cáncer de bioserio. La cosa fue así, estábamos en seminario permanente allí. Entonces, y naturalmente entonces no se podía publicar, no había editoriales mientras publicaban, tenía que ser, era imposible. Era que tener una editorial que publicase algo era una cosa prácticamente, bueno, imposible, ¿no? Y entonces, pues estábamos en pleno seminario, pues desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, sin cesar, ¿verdad? Y días y días y días. Y entonces, una llamada por teléfono. Y hay que también tener en cuenta que aquí en el seminario, allí había una especie de comuna intelectual, ¿no? Era absolutamente discutiendo continuamente, estamos completamente trabados, aunque sea políticamente. Una llamada por teléfono y entonces pues voy al despacho contigo, era el director de Taurus, que es el que luego fue más, con el duque de Alba, ¿cómo se llamaba? El Aguirre. Bien, Aguirre era el director, entonces ya que yo no conocía. La conversación fue rapidísima. Dice, mire usted, bueno, sí, pues yo soy Aguirre, director de Taurus. Es una historia muy buena. Pues dígame usted, pues yo quiero que usted me mande un texto, que decían entonces, el texto era la palabra, que me mande un texto para publicar en la colección tal. Bueno, y ese texto, ¿qué es el texto? ¿De un libro? Bueno, bien. ¿Sobre qué tema? Sobre lo que usted quiera. ¿Sobre qué extensión? La que usted quiera. ¿Y para cuándo? ¿Cuánto antes? No podía ser mal, ¿eh? Pues muy bien, pues claro, ya vamos a pensar. Yo volví al departamento y dije, me acaban de llamar y les expliqué esto. Y dice, pues ya está, lo que estamos hablando en aquellos cursos, estamos hablando precisamente del materialismo, en discusión con el marxismo y todas esas cosas. Pues
pues nada, empezaron a definir a la clase y tal, todo esto y es un libro. Y entonces, ¿y cómo se puede llamar? Entonces digo, pues ensayos materialistas. Eso fue el libro. Entonces el conjunto de ensayos que además, entonces no había ordenadores, lo copiamos allí a máquina, bueno, lo que salió bien. Entonces, ¿cuál era por lo menos en el momento de salir, así la interpretación original de aquel libro era la antítesis, el antagonismo del monismo del Diamant, por tanto de Spinoza. Iba contra Spinoza y contra el Diamant, pero ya explícitamente, o por lo menos, sí, explícitamente, no sé si se diría en el libro, pero es lo que figuró aquí. Aquí el materialismo se entendía como pluralismo, esa era la novedad, era frente al monismo, y de ahí viene la teoría de los simploqueios y estas cosas. Es decir, que la idea central del materialismo filosófico era un pluralismo radical, pero no un pluralismo de esto que se dicen ahora, ¿verdad? De que somos plurales, ¿no? El pluralismo era radical. Eso quiere decir que no había un ser, que no había Dios, claro, porque Dios es el monismo, pero no porque luego Dios lo transportaba a la naturaleza, ¿verdad? No, porque es que no hay unidad del ser, precisamente. Y entonces de ahí venía la importancia de las categorías. Ahora, de ahí no se podía sacar nada más. Sino por razones, por eso, como están en materialistas, aunque hay referencias ya a la ciencia, porque la ciencia estaba en marcha precisamente en este concepto, porque hay una reglamentación completa. Entonces, ya respondo a la cuestión. ¿Cuál es la conexión entonces del materialismo general con la teoría del viaje? Yo creo que es esta, por lo menos eso fue en su origen. Pues que las ciencias, tal como se han desarrollado últimamente, no las ciencias proposicionales, las ciencias, tal como ha explicado David también, las ciencias positivas, pues se caracterizan, según esta perspectiva, por estar recorriendo una categoría y formándola, una categoría que está en marcha, ¿no? Porque ese problema suponía un evolucionismo total pero las ciencias están en marcha. Y entonces, y esto no había ocurrido antes. Es decir, lo que se llama hoy revolución científica industrial es una cosa ya moderna, claro, prácticamente de nuestra época, del siglo XVII, XVIII, prácticamente. No había ocurrido antes, es un hecho realmente nuevo, como en su orden fue después la televisión, en otra escala ya, fue un hecho nuevo de una trascendencia extraordinaria, porque cambió nuestra imagen del mundo, pero no la imagen, cambió el mundo, cambió el mundo. Y porque la geometría precisamente no se interpretaba como ciencia, el escollo es la geometría. Claro, la geometría es que eso no es, vamos, era lenguaje matemático, así se denominaba, es un lenguaje. Y a decir lenguaje quiere decir que es cosa de gente de letras, de la facultad de letras, en el fondo. Es un lenguaje, y la geometría, por eso lo hemos discutido con geometría aquí 40 veces. No, porque es un lenguaje porque cambias las reglas, y entonces cambias las reglas de juego, la comparación de Carnot, de las matemáticas con el ajedrez y la lógica, ¿no? Hay unas reglas de ajedrez, cambias las reglas y haces geometría de Lorentz o lo que fuera. Todo en plan de reglas arbitrarias. Pero esto era algo que no casaba con lo que se veía hasta llegar a la geometría, ¿no? No se podía decir que fueran reglas de juego. Porque poderse reglas de juego es coger una simbología u otra, pero aquí hay ni reglas de juego ni historia, y hay un determinismo pero completo, ¿verdad? Esto lo explicó muy bien estos días Carlos Madrid y el propio español que estuvo todavía aquí cuando estuvimos hablando de que no eran gratuitas las leyes. Entonces la conexión, ya termino, sería lo siguiente, a mi juicio, vamos, así apareció, que las ciencias lo que ofrecían era la demostración real y única de la estructura categorial del mundo sensible. Es decir, que el mundo real está formado por categorías, lo que no se deducía tampoco de Aristóteles, porque los de Aristóteles eran de Porfirio, era otra cosa, pero había que aprovechar esa idea, claro. Y porque no tenían que ver con las ideas de Platón, de otra cosa diferente. Es decir, y entonces este significado de las ciencias positivas, desde el punto de vista filosófico, es el que intentaba ser recogido por la teoría interpretación. Y de hecho, haciendo balance hoy día, precisamente para la exposición de mañana, precisamente yo me encuentro que es eso precisamente. Es decir,
El hecho de que haya una estructura categoría del mundo, y categoría quiere decir pluralista, porque unas categorías son irreducibles a las otras, es la cuestión. Son irreducibles, es la principal. Son irreducibles a las otras, lo cual es muy serio, si se fijan las consecuencias. Y además está completamente cruzado por la tendencia al monismo, ¿verdad? Y la ciencia unificada y toda esa historia, ¿no? El fundamentalismo, en definitiva. Es decir, dentro de que las ciencias son irreductibles unas a otras, esa es la única demostración que tenemos, que yo tengo por lo menos, para pisar en la tesis filosófica general del pluralismo. Y por tanto es natural que en cualquier circunstancia donde se aplica la teoría de la porque es la única manera es un poco pues poner a trabajar lo que ha significado el descubrimiento de las ciencias, que ha sido además muy laborioso porque ha durado, pues está todavía durando, está ardiendo, está en marcha, ¿verdad? Es una cosa que está durando. Y entonces, naturalmente eso supone un interés de las ciencias, pues subrayando precisamente los puntos de irreducibilidad de las otras. Y naturalmente los problemas que se plantean, ¿no? Los que tengo que tratar y objetivamente, porque hemos visto, es qué repercusiones tiene inversamente las ciencias categóricas con respecto a la idea de materia general y demás. Hasta que, como la idea de materia general, como otro programa, como yo bien sabido, está prohibido atribuir absolutamente ninguna determinación, es una absoluta indeterminación, lo cual no quiere decir que sea una unidad en absoluto, porque es probabilidad pura, multiplicidad pura, digamos al principio, ¿verdad? Entonces, lo cual no quiere decir tampoco, ahí está la simplotez, ¿verdad? Porque, y lo demás son las ciencias, es decir, en la realidad de las ciencias positivas, y las ciencias reales, porque claro, la geometría siempre se decía, sí, la geometría es todo lo que se quiera, muy seguro, muy las matemáticas, no digamos aritméticas, pero son todo evidencias de carácter formal, tautológico, en el sentido que lo decía Hume y demás. Son tautologías, o a los sumo mentales, la geometría no vale. Para eso hacía falta previamente, pues, reconocer que la geometría es una ciencia real y no formal. Cosa que todavía está por falta de reconocer eso, ¿verdad? Precisamente es Carlos Madrid de los primeros que y ha presentado precedentes importantes, ¿verdad? Pero sin embargo está para reconocer. Es decir, todo el mundo cree que a lo más que se llega en el uso general de los matemáticos que he tratado es que es una cosa mental, es una cosa de la mente, es una cosa mental. O conceptual, se dice, es que es una cosa conceptual. Eso me hacía gracia a mí cuando el español decía aspecto conceptual, decía, y lo de conceptual en el fondo es eso, es una cosa de concepto, ¿verdad? Y entonces quiere decir que para presentar, bueno, yo hoy día presentaría la geometría como uno de los ejemplos evidentes, pero para eso hace falta previamente remover la doctrina tradicional y habitual y normal de que la geometría o la aritmética, las matemáticas es una cosa puramente mental, o lo que fuera, que no es material en ningún caso. Entonces, y todo eso supone lo que los géneros otra vez. Pero no solamente esto, sino que en las ciencias positivas, las ciencias reales, por ejemplo la geología, que fue una de las primeras que nos fijamos, la razón coyuntural es la siguiente, también para decirlo todo para que se sepa. La razón fundamental es que en aquella época había dos catedráticos de geología, que voy a dar sus nombres, uno se llamaba Figuerola y otro se llamaba Juriber, que era una de geología dinámica y otras, que eran muy amigos nuestros, pero amigos de familia y demás, y que nos estaban todo el día hablando de la cantidad de estallos de los laboratorios, y yo asistía a las cosas de Figuerola, que eran interesantísimas, y a la de Juriber íbamos a hacer excursiones sobre el de Bohr y nos hablaban de cristales, es decir, que era la presencia, lo de la cristalización, ¿no? Pues seguramente viene de ahí. Es que otro día citábamos el artículo de Alberto Hidalgo que dice que de repente aparece la palabra cristalización, pero porque estaba con geólogos, ¿no? Que todos los partículas ahí delante, ¿no? Y entonces, pues el hecho de estar teniendo contacto, vamos, con ciencias, contacto, pues eso, a través de amigos y demás, pues como pasa siempre, todas ellas a través de enemigos, ¿verdad? Y no a través de libros, quiero decir, no a través de libros, sino a través de cosas que estamos ahí tocando con las manos, ¿verdad? Entonces, esto es lo que hacía pensar que la única
el único criterio de realidad, de que había unas estructuras reales que no eran inventadas, que eran psicológicas, eran de allí todas las leyes de los cristales y de leyes de cristal y de demás. Esa es la cuestión. Y quien dice los dos cristales dice pues las demás leyes biológicas o lo que fuera, ¿no? Y nos digamos las físicas. Y entonces, para resumir lo que quiero decir, que la razón que a mi juicio yo daría para mostrar la conexión entre el sistema general y las ciencias es que las ciencias ofrecen la única prueba posible de que el mundo visible al único que tenemos acceso hoy día a través de las ciencias, puesto que lo demás es todos los accesos distintos a través de los mitos, de las religiones, de lo que sea, y las ciencias no agotan la realidad, claro, a través de las ciencias es precisamente son las ciencias. Y por consiguiente, si las ciencias son las plataformas donde podemos pisar en ese océano que no sabemos dónde, pues entonces es natural que la teoría de la ciencia, la teoría del cierre, que supone precisamente una reexposición de la ciencia, pues en términos alejados de la lógica, en fin, de estas cosas que hemos estado diciendo estos días. Esa sería la conclusión. Vamos, eso es lo que se me ocurre mi discurso. No lo he dicho todo, pero vamos a decir en esencial creo que sí. Gracias. David, me parece que... Sí, no, yo escuchándole, lo que quería subrayar para los que atendieron a las conferencias de esta mañana es que precisamente y también para explicar un poco mejor lo que he mantenido antes, es que precisamente cuando se ven las cosas a esta escala de larga duración, si se quiere, es precisamente la novedad de estos 3 últimos siglos. La novedad fundamental, la novedad que ha cambiado el mundo realmente, pero y quería subrayar una frase que acaba usted de decir, pero que tiene que ver, vamos, que esta mañana también insistíamos en ella, es porque la ciencia no es que describa la realidad, sino que la constituye. Esa es la cuestión. Es decir, que realmente la realidad de los últimos 3 siglos, en gran medida es una realidad constituida por las ciencias. Y entonces esto es una novedad que ni Spinoza ni Kant ni pudieron tener delante. Y luego la influencia de Kant y del neocantismo y del hegelianismo, etcétera, etcétera, sobre toda la filosofía de la ciencia y la filosofía de las ciencias humanas, el logicismo, etcétera, el neopositivismo, etcétera, fue muy grande. La línea materialista, por esa interpretación de Spinoza equivocada, diríamos, derivó hacia un monismo que fue el monismo del positivismo y del materialismo del siglo XIX, desde el que tampoco cabía construir una filosofía de la ciencia materialista, porque la filosofía de la ciencia del marxismo es realmente decepcionante. Y entonces yo estoy intentando entender por qué esto es así, es decir, entender por qué se puede mantener la comparación a esta escala, y a la vez hacerlo desde la tesis materialista histórica de que la filosofía es una filosofía implantada en el presente. Entonces, como esa es entonces cada uno tiene el presente que le toca vivir, y entonces por una serie de circunstancias, de retrasos, esto tiene mucho que ver probablemente también que los alemanes perdieron la Segunda Guerra Mundial, en fin, cosas muy diversas, hace que la línea positivista se estancó en un monismo nociológico, que es idealista porque es la idea de la unidad de la ciencia, se le coló el idealismo por la puerta de atrás, el materialismo dio en un monismo sustancialista, etcétera, y entonces la tarea de hacer una nociología materialista, pluralista, que estuviera a la escala de las ciencias del presente, llegó hasta después de la Guerra Mundial sin hacer, realmente. Y claro, como ya la masa crítica de ciencias reales, por así decirlo, ya era muy importante, los tramos de historia de la ciencia recorridos también permitían ya un poco ver la morfología que tenía aquello, y entonces por eso yo creo, lo digo porque es la tesis con la que funciono, que
por eso se puede hacer esa comparación de escala que parece tan, a lo mejor para alguien que lo vea desde fuera, parece tan exagerada o tan extravagante, pero tiene que ver con todo eso, yo creo. Y sobre todo eso con que si nosotros en el presente quitáramos pudiéramos hacer el experimento de hacer desaparecer las ciencias por unos segundos, pues yo creo que se nos esfumaría, pues no sé, por decir una cifra, el 80, el 50, el 60% de la realidad que tenemos a nuestro alrededor, porque toda la realidad que tenemos a nuestro alrededor por todas partes está científicamente constituida, es ciencia en marcha, es tecnología, etcétera, etcétera.